Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Bienvenida, Flor Halfon, a la Argentina. Desde las 9 que estoy acá, señora. Bueno, Florcita, contanos un poco qué tenemos para hoy. A ver, primero lo primero. El gobierno anunció que jubilaciones, pensiones y planes sociales como la asignación universal por hijo van a subir desde marzo 12,28%, así que el haber mínimo de jubilados va a quedar en 32.630 y la asignación universal por hijo en 6.375, primer aumento trimestral del año, así que en 3 meses tendremos más información cuando se conozcan los índices pertinentes. Igual todo bien, pero si una persona necesita para vivir, necesitas por lo menos, no te digo una familia tipo de 80 lucas o más de 80 lucas. Yo creo que 30 lucas un jubilado no puede vivir, pero bueno. No, históricamente son números muy bajos, obvio, pero es un aumento que ahora, en los últimos meses, le viene ganando la inflación. ¿Alcanza? No, porque viene de un piso recontra abajo, que por supuesto en algún momento va a haber que conversar. Por otro lado, tanto se habla de lo que puede pasar con las tarifas de luz, con las tarifas de gas, que me quiero meter en esto para repasar lo que se sabe y lo que no se sabe, porque hay mucha pregunta de cuándo me aumenta la luz y cuánto, y no está tan claro eso. ¿Qué pasa? Aunque parte del gobierno lo está desmintiendo, lo concreto es que el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional demanda que baje el nivel de subsidios que paga el gobierno nacional para distintas cosas. Por esto es que hablábamos ayer del plan que el gobierno contempla de dejar de pagar los subsidios a los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, algo que se viene hablando desde hace tiempo, que se reforzó también en el pacto fiscal firmado con la mayoría de los gobernadores del país y que lo escuchábamos ayer al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que es un enfrentamiento con el gobierno porque el gobierno como que le está tirando encima a los colectivos. Es raro en este caso el argumento de Horacio Rodríguez Larreta, justamente porque Larreta dice que esto atenta contra el federalismo del país cuando justamente estamos hablando de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Igual el gobierno nacional no lo hace por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque necesita achicar sus subsidios, pero bueno, ahí está el debate. En ese contexto, el gobierno nacional dijo que el año pasado, al final del año pasado, que este año la actualización tarifaria de luz y de gas va a llevar las tarifas a un promedio de aumento de entre el 17 y el 20% de suba. Pero ¿qué pasa? Hay una búsqueda por ver primero cómo hacen para que igual no siga el Estado perdiendo plata. Porque pensemos esto, la inflación del año pasado superó el 50%, fue casi 51, ¿no? 50,9. Pensar que este año la inflación va a ser más baja que el año pasado, a priori es una esperanza, obviamente, pero ¿cuánto podría bajar si efectivamente es más baja que el año pasado? Bueno, no sé, ponele 10 puntos, el gobierno está haciendo una proyección en aquel presupuesto que no se aprobó, menor, pero supongamos que fuera 10 puntos, porque ahora se está hablando de que las paritarias tengan por el momento un techo del 40, bueno, ponele que baje 10 puntos, pensemos que efectivamente se logra un 40% de inflación o menos, igual ese 40% estaría arriba del 20% de la suba de tarifas, con lo cual esa diferencia entre el 20% de la suba... Vamos a morir, igual vamos a morir, sí, listo. Pero digo, de todas formas, esa diferencia entre el 20% que te aumenta vos y el 40% que tendría la inflación, alguien la tiene que pagar y la va a pagar el gobierno nacional. Así que no reduce tanto los subsidios. Entonces, está buscando esto de lo que se habla hace mucho tiempo, que es lo que se llama la segmentación de tarifas. Primero de luz, pero esta idea de la segmentación de tarifas. O sea, que paguen más los que pueden pagar más. Hay gente... Esto lo digo como dato casi anecdótico, pero hay gente que paga, algunos pagan más porque de repente tienen algunos servicios extras, pero ponele más o menos 6.000 pesos cable e internet y 500 pesos de luz. Y capaz que ahí se puede ver qué es lo que sucede y podría pagar un poquito más de luz. Bueno, hay lugares a donde mirar, esa es la conclusión, pero con este panorama un sector del gobierno hizo un mapa de aquellas regiones del área metropolitana de Buenos Aires en las que se podría directamente no subsidiar, o sea, se precisan las regiones
que se supone tienen espalda para pagar y, por supuesto, si justo ahí hay una pareja, no sé, de jubilados que no tiene efectivamente espalda para pagar, entonces lo que hay que crear es un mecanismo para que esas personas, si se aumenta zarpado la tarifa, puedan hacer un reclamo, se resuelva rápidamente el reclamo y eso se revierta. Lo que se hizo fue medir cuáles son las zonas con precios altos por metro cuadrado. El cálculo es que en esas zonas hay cerca de 500.000 usuarios, o sea, 500.000 de usuarios que están en barrios que se paga muy caro el metro cuadrado y que se supone podrían pagar de luz muchísimo más. En el caso de la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de barrios como Recoleta, Puerto Madero, Barrio Norte, Belgrano, algunas manzanas de Caballito, otras manzanas de Villa Urquiza, otras manzanas de Colegiales, bueno. Todo eso es lo que se presentó en ese mapa. Y en el caso de Provincia de Buenos Aires, la idea es empezar a descongelar subsidios por countries, por barrios cerrados, donde también uno descuenta que tiene gente con un ingreso bastante alto. Pero con todos eso terminamos viviendo en la casa de los viejos. De los, claro, claro, al final somos todos jubilados, claro. Somos todos jubilados, chicos. Claro. Viviéndole con la jubilación de las 30 lucas que le aumentaron. ¿Para qué le aumentan? Pero con eso, el gobierno nacional tampoco se ahorra tanto. O sea, va a recibir enojos, pero no va a recibir tantas ventajas. O sea, va a haber un montón, ponele estos 500.000 usuarios diciendo, me subieron la luz, O ponele que algunos digan, bueno, la puedo pagar, porque también existe esa gente, vamos a decirlo. También existe gente que dice, che, yo lo puedo pagar, no entiendo por qué no me sube. Existe ese ciudadano. Pero hay gente que se va a quejar. Y sin embargo, no le da tantas ventajas al gobierno. Entonces se contempla una segunda etapa que busque a usuarios que no viven en esos lugares que sale muy caro el metro cuadrado, pero que sí tienen capacidad de pago. De hecho, hay una búsqueda para que esto se amplíe a todo el país. Lo que pasa es que el modo de hacerlo es algo muy discutido dentro del gobierno porque tiene mucho costo político. Hay discusiones por los criterios, porque aparecen criterios, no sé, bueno, buscar nivel de consumo, buscar servicios a tu nombre, buscar número de propiedades y a partir de ahí ver si puedes pagar. Preguntas naif que yo desconozco. ¿No se puede sacar plata de otro lado y que no sea tan complejo que estés únicamente sacando y averiguando como si fueras haciendo escuchas macristas a ver quién tiene más y quién tiene menos para saber dónde tenés que meter un cero más o dónde tenés que bajar un cero? ¿No se puede sacar de donde realmente la guita sale, digamos, la estamos perdiendo en la soja, cuando se van por el río Paraná sin pagar lo que tienen que pagar, en cobrarles a los jueces y a la gente ganancias? ¿No se puede sacar de otros lugares que realmente no tengan que ver con siempre la gente, el culo de la gente? Preguntas que me hago. Bueno, la soja es un ingreso en este momento importante para el país, pero en este caso lo del culo de la gente es una discusión, porque mira, por un lado uno tiene que pensar mundialmente, la luz y el gas son servicios que se pagan muy caros. Como en la Argentina no estamos acostumbrados a eso, entonces hay gente que prende la estufa durante todo el invierno, hay gente que tiene la luz prendida todo el tiempo. ¿Te acuerdas que cuando éramos más chicos nos decían apaga la luz? Si todo el tiempo, a mí me enseñaron a apagar la luz a las 7 de la noche. No se prendía la luz hasta las 7, 8 de la noche que no se veía. Efectivamente. Estaban todos sin luz en mi casa. Efectivamente, pero después llegaron los subsidios y entonces por un lado las empresas están acostumbradas al subsidio, entonces si le sacan el subsidio a las empresas, la empresa aumenta sin ninguna duda, entonces siempre alguien tiene que pagar y entonces ahí lo que se está buscando es que lo pague quien lo pueda pagar. Y hay un montón de gente que lo puede pagar. O sea, nos consta que hay gente que paga servicios carísimos de un montón de otras cosas, que paga 500 pesos, 1.000 pesos del uso de gas y podría pagar el doble, podría pagar el triple y no le va a cambiar su ecuación de ninguna manera. Entonces es injusto que esa gente tenga un subsidio. Es como cuando se habla de
es esto de los impuestos progresivos o regresivos. Por ejemplo, cuando hablamos de la gente que paga, todo el mundo paga el IVA. Entonces, la señora que no tiene un mango, que no llega a fin de mes, va a comprar la leche y paga en la leche el mismo impuesto que paga el millonario que compra leche para sus hijos. No tiene sentido. La traigo de afuera yo la leche, bueno, señora. Eso es verdad, pero de repente hay alguien que justo se quedó sin y la fue a comprar y pagó el mismo impuesto. Entonces, hay gente que puede pagar esto. No estamos hablando de meterse en el bolsillo del laburante que no llega a fin de mes, por lo menos ese no es el plan del gobierno inicialmente, sino de gente que efectivamente lo puede pagar y que está teniendo un subsidio que no amerita para nada que lo tenga. Igual se sigue discutiendo. Imagínate que esto es algo que se quiere hacer históricamente y no se ha podido, y es difícil que se pueda concretar mucho más durante este año. Además, pensemos que el año que viene hay elecciones, entonces parecería todavía mucho más difícil. Igual a mí me mata como que estuviera todo tan roto que siempre estamos hablando de la misma cosa y no salimos del mismo círculo, y en definitiva es como pagar más y nunca se habla de las inversiones que tienen que hacer las empresas de luz, las empresas de gas, para que no falte el gas, no falte la luz, para que la gente no tenga que estar todo el tiempo con la luz cortada, pidiendo por favor a empresas que prácticamente hacen de cuenta de que viven en otro planeta y no te dan ni 5 de pelota. Yo sé que son temas distintos, lo que vos estás diciendo es otra cosa, pero es como que cuando mirás todo, mirás desde lejos todo, o sea, si no te acercás y mirás desde lejos, es todo tan complicado y todo tan mezclado, que lo único que sentís es que te están robando todo el tiempo, que vos seguís pagando y que te están robando por servicios que no te prestan. Esa es la no, se entiende, realidad. Es así. Lo que pasa es que la gente que tiene mucha guita, en general no se queda sin luz. Tiene que morirse. No, la gente que tiene... No. Pero la gente que tiene mucha guita, hay muchos que tienen grupos electrógenos, hay otros que si no tienen luz en una casa se van a vivir a la otra. No estoy creando una fantasía de un mundo... hay un universo que es así y que está pagando subsidiado la luz, no tiene sentido. Pero además, insisto con esto. ¿Por qué pagan subsidios gente que tiene tanta plata? No entiendo. Porque es muy difícil segmentar. Hasta ahora fue muy difícil segmentar. Hasta ahora fue muy difícil pensar que, bueno, por eso se piensa en los barrios. Hasta ahora fue muy difícil pensar cómo hacer. Ponele, yo vivo en una zona que es bastante cara. Ya me lo entendí. No me expliques más porque cada vez me pongo más nerviosa. Termina. No, pero te quiero decir algo. Yo vivo en una zona que es bastante cara, que es una zona que si vos vas a comprar una propiedad, es cara. Ahora, yo alquilo. Entonces, si en esa propiedad van a poner que la luz sea más cara, ponele, entonces me van a hacer pagar a mí algo que debería pagar la dueña de mi departamento. Entonces, es difícil la segmentación en este sentido, que no tenés del todo claro quién está viviendo en los lugares. Por eso digo, si es tan difícil, ¿por qué no sacan la plata de otro lado? Eso es lo que es bueno, pero difícil hacerlo. Es cierto es tan que difícil hacerlo de bien. Háganlo de otra forma. Es cierto que es difícil, pero también es injusto, entonces hay que buscarle la vuelta para que los ricos no sigan cobrando un subsidio. También es injusto que no paguen impuestos, que no paguen ganancia a los jueces y sin embargo nadie los toca. Dejate de joder. Por supuesto, pero dentro de las dificultades alguna hay que agarrar, así que por ahora es... Mira, basta, no terminemos esta conversación porque son las 11 de la mañana y yo me quiero divertir. Te mando un abrazo.